Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias Fotográficas. El día de hoy me encuentro aquí con Catalina Cuellar en Beale Pastelería, un lugar excelente aquí en Bogotá que ha abierto sus puertas justamente para que hagamos esta grabación en sus instalaciones tan bonitas. Y pues nada, Catalina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy yo sé que vamos a compartir muchas experiencias, muchas anécdotas que van a ser inspiradoras para nuestra comunidad, de la cual tú haces parte. Ajá, Catalina, sí. estudiante de 7 fotógrafos, ha tomado varios cursos desde nuestra escuela presencial hasta nuestra escuela online también. Estudiante del curso de creación de proyectos fotográficos con Sí. César David Martínez, ese fue el más reciente. Sí. Y desde el primer nivel también de fotografía, ¿cierto? ¿Curso integral? Taller integral de fotografía, claro que sí, desde técnica en fotográfica. 2017. Sí, por Sí. supuesto, por supuesto. Ajá. Y desde las tertulias también. O sea, Claro, claro que sí, yo conocí claro que sí. 7 fotógrafos a través de las tertulias. Eso De me estabas hecho, contando fuera de cámaras. Ajá. Sí, de hecho fue mi hermana que los descubrió y ella me refirió, o sea, por internet busqué y entonces Sí. me pareció genial, pues, ese espacio que ustedes tenían, ¿no? Presencial, Ajá. de las tertulias. Y pues los fui conociendo y así pues, bueno, me animé. Porque además estaba estrenando cámara en ese momento, Claro. entonces obviamente ya quería tomar como, obviamente, cursos y como que avanzar, porque pues ya tenía un background ahí, pero necesitaba como mejorar esos Bueno, que conocimientos. sería importante pues para quienes te están conociendo a través de esta tertulia que nos cuentes un poco, bueno, de quién es Catalina, cuál es su formación, cómo comenzaste tú en este mundo, un breve resumen de cuál es tu trayectoria también. Bueno, sí, pues soy diseñadora gráfica de profesión y pues dentro de mi profesión pues tuve la oportunidad de ver fotografía como una de las asignaturas, ¿no? Y pues como te comentaba anteriormente fuera de cámaras pues siempre me gustó la fotografía a través de mi mamá y demás, pero no fue sino hasta la universidad que lo vi ya como a profundidad, que pues realmente dije, de verdad, esto me apasiona y ya quiero más adelante pues como retomarlo de una manera más profesional y pues llevarlo como un proyecto personal también. Ok, muy Sí. interesante. Sí. Catalina, bueno, tú me has contado y por lo que conozco de tu trabajo, tú tienes una pasión por los viajes desde el principio. Cuéntame un poco de eso también. ¿Cómo llegaste al tema de los viajes? Bueno, yo digo que eso sí ya viene como muy de chiquita, ¿no? Como algo que está ahí como innato, como esas ganas por conocer, por explorar. Desde los paseos familiares, cuando estaba pequeña, pero pues sí tenía como ese sueño, ¿no? Como ese gran sueño de viajar mucho. Pues cuando sea grande quiero, Ajá. ¿sí? ¿Tú sabes? Entonces, como que tenía siempre mucho ese propósito que tuviera un trabajo que me diera la posibilidad de viajar, ¿no? Y bueno, pues ha sido un gran trayecto pues para lograrlo, pero pues ha sido toda una aventura, ¿no? Unas cosas así como interesantes que no me esperaba, pero pues he logrado lograr muchos de esos sueños. Sí, Ok. incluso de maneras inesperadas, digámoslo de alguna manera. ¿Cuál fue tu primer gran viaje? Ese primer gran viaje que tú recuerdas. Bueno, mi primer viaje fuera del país fue en 2015. Fue mi primer viaje al exterior, mi primer trabajo en el exterior, mi primer viaje sola, o sea, muchas primeras veces en esa oportunidad. Porque pues yo desde la universidad yo ya quería, bueno, no sé, hacer de pronto un intercambio o algo así, y lo estaba intentando desde antes, pero en ese momento no se dio. Entonces, no, hasta que ya salí de la universidad, investigué muchas cosas, averigüé, hasta que salió pues los campamentos de verano. Ok, así Entonces, comenzó así comencé. tu aventura. Sí, exacto. Ok. Que fue en 2015 y pues fui profesora. Ok, ¿profesora De lo que llamaríamos aquí bisutería, allá lo llamarían como joyería básica. Ok. Pues les enseñaba eso porque pues eso ha sido para mí un hobby desde el colegio, en fin. Pues yo he vendido y he hecho como mi propio proyecto pequeño, digamos, vendiendo esto porque pues yo lo hago de manera pues de hobby, pero pues también siempre como Conozco, de... claro, tu Instagram también, aparte de tu Instagram de fotografía y de viajes,
También conozco otra cuenta aparte que tiene que ver con accesorios, ¿cierto? Sí, Que entonces es tu ya... marca de accesorios. Sí, Kataku Accesorios. Ok, Entonces tengo tanto Facebook como Instagram y ya como en pandemia como tal, con este auge de las redes, pues aproveché como para publicarlo, porque ok, antes lo hacía solo como de manera así, voz a voz, con mis amigos, nada más. ok. Pero fue en ese momento que aproveché que todo el mundo, realmente tantos estamos emprendiendo, ¿no? Online, Ujú. y aproveché ese auge pues para publicar mis accesorios, y publicar qué hago con Ok. respecto a eso, pero fue algo también como que no me esperaba, o sea, que ese hobby me llevara, por ejemplo, que me abriera puertas internacionalmente, Ajá. pues aparte del inglés, ¿no? Obviamente eso es básico. Sí, O sea, siempre que me preguntan a mí como un tip para poder viajar es como inglés, ok. porque eso fue lo que me abrió las puertas y ya aparte tus propios talentos, pues sacarle provecho a esos talentos, si tienes inglés, al menos inglés, y ya Ok, cualquier otro idioma es un plus, pero por supuesto. realmente Pero el de todas formas, inglés. claro, el inglés creo que es Ujú. la puerta de entrada. Eso era otro de mis propósitos que tenía yo, o Ujú. sea, quería mejorar mi inglés, claro, tenía el de la universidad y el del colegio, en fin, lo básico, pero pues ya por mi propia cuenta fui mejorando el inglés, como de No, y que manera. también vivir en un entorno que te permita practicar el idioma, eso Exacto, es otra eso era cosa lo que también yo diferente. estaba buscando en ese momento, como no tener la experiencia, un intercambio o algo así, que me permitiera, o sea, enfrentarme Al al mundo idioma, real, sí, claro, claro. enfrentarme al idioma, y de hecho en ese momento yo tenía compañeros, solo había una compañera que era de España, Ujú. el resto todos, su lengua materna inglés, ¿no? Ok. Más que todo, no sé, australianos, ingleses o de allá mismo de Estados Unidos. Ujú. Entonces era un ambiente en el cual me obligaba sí o sí a hablar y a comunicarme en inglés y esa es la mejor manera de aprender. Claro, por O sea, supuesto. yo dije, no, yo no quiero invertir en un curso, yo quiero invertir en una experiencia que de verdad me aporte la práctica Que eso creo del idioma. que es como la fotografía, ¿sabes? Total. Que tú puedes leer un montón de libros de fotografía o puedes hacer muchas cosas desde la academia, pero ya enfrentarse al mundo real eso es otra cosa. Exacto, es a la práctica, sí, con tu cámara que vas. Y creo que lo vivimos un poco también en las expediciones Sí, fotográficas, que esa fue otra de las experiencias total. que tú hiciste parte junto con la escuela. Estuvimos en el viaje Ujú. a Turquía y por ahí también nos conocimos. Sí, Y bueno, ahí nos de eso conocimos un poco hablaremos un más, poquito más porque adelante. pues Claro, claro, nos habíamos visto en la escuela, sí, pero ya nos conocimos un poco más en la expedición, que tiene un poco de ese elemento también, que es una inversión donde vas a estar haciendo fotografía todo el tiempo, donde estás exacto. hablando de foto, donde estás tomando fotos todos los días, donde te estás poniendo a prueba con la gente, al igual que con el idioma, Exacto, ¿cierto? y como también con el asunto de ir aprendiendo, o sea, de la propia cámara y o sea, obviamente como con un objetivo, o sea, ir viajando para ir buscando esas escenas, o sea, ir con un propósito. No solo como ir a fotografiar lo más bonito, sino que, bueno, ¿cuál es el propósito que quiero transmitir? Ujú. Porque pues era precisamente storytelling Claro. el foco de la Y expedición, hay dos ¿no? elementos. Por una parte sí está la técnica, que es Ujú, importante, obvio. pero por otro lado está algo que todavía es aún más importante y es como qué es lo que vas a contar a través de tu cámara. Exacto, esa es la idea. Ok, genial. Y así mismo, pues es lo que estoy haciendo a través de mi blog, Ajá. que empecé recién en pandemia, también por tener tanto tiempo libre. O sea, ya tenía las ideas y tuve el tiempo, entonces empecé a hacer mi blog. Ok. O sea, digamos que ya había empezado a hacer un microblog en mi propia cuenta de Instagram, porque ya empezaba yo a contar historias y a dar tips o herramientas para viajes, etcétera. Pero ya entonces abrí un blog y así ya pude contar más, digamos, de una manera más extensa y más detallada mis experiencias, ¿no? Tus experiencias. Ok, Sí, ok. Bueno, sí. Cata, cuéntame una cosa. Tú me estabas hablando un poco de tus influencias, volviendo otra vez hacia atrás. Ujú, Me contabas que hubo una influencia importante para llegar a la fotografía de tu madre y tu ujú. tío. Sí, Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos un bueno, poco de esas anécdotas también. pues es algo que uno no se imagina cómo le llega a uno como a influir, ¿no? En la vida. O sea, pues Ujú, en el momento uno simplemente lo vive, pero ya uno como que en retrospectiva uno dice, mira cómo influyeron esas cosas que eran simplemente cotidianas. ujú. O sea, porque pues mi mamá tenía su cámara y también era como su hobby y ahora esa cámara la sacaba para acá, paseo para acá, reunión familiar, etcétera, etcétera. Y ella tenía así su caja, ¿no? Con todos los álbumes familiares de tal fecha importante, de tal
un paseo, etcétera, etcétera. Entonces pasábamos momentos familiares así, o sea, toda una tarde viendo álbumes desde lo más sencillo que ya tuviera de la familia y o sea, pasábamos tardes enteras hasta la noche mirando y yo era feliz con eso, o sea, No, y nomás es con ese ejercicio, que ¿no? vaya la experiencia de imprimir, de Exacto, tener el también de contacto físico. revelar las Ok. fotografías, de bueno, Ah, sacamos bueno, que eso es, 36 fotos y uno esperando a ver que todas salieran bien, que ninguna se haya dañado, que bueno, esa no es era otra parte, esa claro. expectativa, ¿no? Y Ahora era todo uno toma una eso, foto y la ve inmediatamente. Antes, en esa época, nos tocaba esperar, nos tocaba tener paciencia sin ajá, saber qué y solo ocurrió, era 36 fotos, o sea, acaso si tenías 2 rollos, pues bueno, tenías ahí. pensar cada foto antes de tomarla, por supuesto. Exacto, sin Sí, saber si había salido bien o no, corrida, movida. Bueno, pero ok. era parte de la experiencia, ¿no? Y como que cuando uno mira, ya salieron bien. Ah, sí, no, perdimos tal foto. Ah. Bueno, Carla, y volviendo un poco también al tema de tu formación, tú eres Ujú, diseñadora gráfica ujú. y como diseñadora gráfica, yo también soy diseñador gráfico, eso es como otra No parte de la sabía. profesión, ¿no sabías? Ah, Esa es mi sí, formación profesional, por ok. ahí también fue mi acercamiento a la fotografía, Ya, también estuve en laboratorio eso análogo. era una sorpresa que no sabía. Yo pensaba que tú eras fotógrafo, o sea, desde un principio, o sea, que te habías Ok, formado solo en ok. fotografía. No, Es también una conocí la sorpresa. fotografía desde el diseño gráfico, por Ve, supuesto. pues. Y muchas de las cosas del diseño gráfico, no sé si recuerdas, supongo que también tuviste que estudiar a Wusis Wang, Ujú. fundamentos del diseño y Sí, todo ese tipo de cosas que ujú. hablan mucho de geometría, de pesos visuales, de la Total. línea, el punto, de todo Sí. ese tipo de cosas que yo traslado también como al lenguaje de la composición. Ujú. No solamente desde lo que mal llamamos reglas de composición, sino un poco más desde el lenguaje visual, creo que uno puede trasladar Claro, muchas el cosas desde el punto diseño. visual, en fin, Por tantas cosas, ¿no? supuesto. Esos conceptos. Claro, o sea, Ajá, es una herramienta muy que aporta muchísimo pues ajá. en la labor de la Para ti, fotografía, ¿cómo, ¿no? cómo crees que influyó tu formación en diseño gráfico a llegar también a la fotografía? ¿Sabes qué influyó mucho? O sea, yo también disfruté, bueno, aparte de las clases de fotografía, disfruté mucho pues esa información detallada que recibía en cuanto a la historia del arte como tal. Sí. ¿Mm? Entonces, esos son como esos aspectos estéticos y eso que te llaman la atención de determinados artistas o en fin, y eso influye también en como en tu ojo, en el mirar, en como cosas que te gustan. Entonces, por ejemplo, cuando veía clases de arte, Ujú. por ejemplo, todo lo que era paisajismo, todo lo que era impresionismo, a mí me encantaba toda esa parte. Ok. Sí, entonces, y Muy yo lo cercano al veo lenguaje fotográfico. Ajá. exactamente. Entonces, va muy relacionado a lo que a mí me gusta hacer en fotografía, porque justamente a mí me gusta eh, tomar esas escenas como espontáneas, Ok. no voy tanto por el lado del estudio, sino más por eso la fotografía de viajes me gusta tanto, Ok. porque es lo espontáneo, tanto del clima como de las personas que, no sé, van por la calle o sí, escenas cotidianas. Me gusta mucho eso. Ok. Y justamente eso era lo que hacía el impresionismo, por ejemplo. Escenas cotidianas Exacto, y el escenas, momento, la luz, la exacto, sombra, las nubes que se están moviendo, ese color total. del atardecer que duró pocos minutos antes de irse. O las escenas interactuando, las personas Sí. interactuando de manera natural, Sí, no posando, sino que estás tú retratando lo que estás viendo. ok. La escena en un café, o tal, Renoir, o bueno, Claro, Monet, claro. en fin. Entonces, por ejemplo, Monet en cuanto a la naturaleza, los jardines, todo eso. Ujú. Y tal cual, para mí, todo eso ha sido una influencia en el aspecto estético, Ok, ¿no? En lo que yo busco también ok. en la fotografía. Leí en tu blog que tienes un interés también en la historia y veo que Me también no gusta solamente mucho. la historia de la humanidad, sino también la historia del arte un poco. Sí, me encanta la historia del arte. O sea, cada vez que yo viajo, eso siempre, ¿no? Retomo mis clases. Como que me vuelvo a esas épocas de la universidad y digo, me encanta eso porque ese aporte que tiene mi carrera, aunque no Ujú, lo haya ejercido tanto como profesión, ujú. pero sí me aporta mucho en la vida misma, o sea, y en mi experiencia de viajes también. Porque pues yo voy por una ciudad y digo, ah, bueno, puedo identificar, o sea, esta iglesia no sé, es barroca o esta iglesia es gótica, qué sé yo, Sí, y realmente eso lo aprecio mucho más porque puedo identificarlo, porque sé, ah, ok, o esto lo veía yo en clase, qué genial estar acá. claro.
O sea, Claro. como que, wow, es genial. O sea, Oye, no, no sé. y lo importante que es también uno abrir la mente a todo este tipo de cosas, Sí, que yo he tratado también un poco, creo que tú me entiendes bastante bien de lo que estamos hablando porque también vienes de la formación desde el diseño y la comunicación, ¿sí? exacto. Y por eso creo que nació un poco el taller que hicimos en la escuela de entrenamiento visual, que tiene que ver con no solamente hablar y estudiar de fotografía, que está muy bien, que hay que Ujú. hacerlo, sino también abrirse a otro mundo más amplio que Sí, nos ayuda a construir un bagaje en el mundo es importante. del lenguaje, de las imágenes, Exacto. que en últimas es con lo que tú estás construyendo tu discurso, todo ese bagaje que tú comienzas a construir. Total. Por eso la historia del arte, la pintura, Ujú. que está ligada a la historia de la humanidad. Esa es una historia realmente larga. La Exacto, historia de la claro, fotografía obviamente. es de un par de siglos, es muy corta en Exacto. comparación con la historia de la pintura. Entonces, tratar de entenderlo desde más atrás creo que nos ayuda un montón como fotógrafos Ujú. a entender diversos procesos, también a proponer de una forma diferente. Sí, exacto. Entonces, lo disfruto mucho por todo Chévere. eso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pues a mí también me gusta mucho ir a museos y tal. Ujú. Pero más allá de eso, o sea, igual las mismas ciudades son un museo al aire libre, ¿no? Porque pues estás Por viendo la supuesto. historia, o Historia la, viva. sí, o la Claro. arquitectura, los monumentos, etcétera, que Ujú. te están contando una historia. Ujú. Y eso es lo que también hago a través de mi blog. O sea, yo cuento mis experiencias, pero también cuento un poco de la historia del lugar, o sea, como que Ujú. combino mis perspectivas y demás. Ok. También doy tips o Ok. herramientas para los viajes porque me Es parece es importante. muy útil. Ujú. Entonces, si algo yo encontré que era una herramienta para facilitar ese viaje, pues lo comparto. Por supuesto. Así como lo hice también en pandemia en Y así como uno ha algunas recibido charlas. aportes de muchas personas, que cada vez que uno viaja uno puede leer y uno puede aprender de otras cosas, yo siento que también es un poco como el devolverle al mundo Ujú, un poco de lo que exactamente. uno ha recibido también, ¿cierto? Sí, o Es sea, como exacto. Yo una veo. comunidad colaborativa, en últimas es la comunidad de viajeros. Exacto, y porque yo vengo de eso mismo, o sea, antes de empezar a viajar, yo seguía mucha gente ya, y todas esas personas, blogueros y demás, me han servido a mí de herramienta y Ujú. de, no sé, como de inspiración también. Ok. Entonces eso mismo, como que eso mismo quiero transmitir y ayudar a otras personas o inspirar a Ujú. otras personas. De hecho, hay veces que me lo dicen y yo digo, wow, o sea, de pronto es algo que no lo esperas, pero de repente llega alguien y te dice, oye, qué chévere que compartiste tal cosa o esto me ayudó para tal cosa. Y bueno, qué chévere, o sea, Claro, se está logrando sí, claro, ahorita a una escala más pequeña, pero pues qué chévere llegar a más personas por y supuesto. sí, alcanzarla. Bueno, antes de profundizar más en el tema de viajes y siguiendo con toda esta parte tuya de tu formación, aprendiste fotografía desde la fotografía química, laboratorio, Mm, fotografía análoga, eso ¿cierto? fue esencial. Creo que, o sea, siempre me gustó la fotografía porque pues Ajá. ya tenía lo que te digo, la influencia de mi mamá y demás, y ya tenía esa curiosidad, ¿cierto? Por ese arte, por Pero ya ese llegar al laboratorio, ensuciarse las manos, pues, exacto, o sea, ya llegar al proceso minucioso de hacer la fotografía, luego revelarla, luego ampliarla, luego esperar a que se revele todo. O ujú. sea, eso ya me terminó como de enamorar de todo el proceso y desde lo análogo, Ok, ya ahí quise yo como, ok, yo quiero explorar más esto y quiero ahondar mucho más posterior a mi carrera. O sea, ok, siempre quedé como con ese objetivo. Hasta que ok. Bueno, ¿y cómo llegaste ya después a 7 fotógrafos? bueno, sí, como te contaba, o sea, bueno, tenía en pendiente, todo fue porque pues estaba esperando a poder adquirir mi propia cámara porque solo tenía mi reflex análoga, Análoga. sí, entonces pues estaba como esperando como una estabilidad económica para poder lograr pues conseguir mi cámara y luego pues todos los accesorios que tú necesitas para ello, ¿no? Y una vez lo adquirí, pues de una vez empecé en la búsqueda de, bueno, ¿dónde me voy a formar? Sí, quiero aprender más, quiero retomar esos conocimientos y como profundizarlos, ¿no? Ujú. Entonces, ese era el objetivo y pues por casualidad mi hermana pues los encontró a ustedes Ok, y ella me refirió y pues así llegué a las tertulias primero fue a varias tertulias de ustedes y luego dije, bueno, si quiero tomar oye, qué interesante. un curso con ustedes y bueno, y ahí toda la historia, y luego la expedición, Ajá, que fue una expedición genial, pues para mí, qué chévere. tanto de viajes como en el aprendizaje, la fotografía. Oye, qué Sí. interesante. No, y bueno, para quienes recién escuchan sobre las tertulias a través de nuestro podcast, Ujú. las tertulias fotográficas son 7 fotógrafos para entrar un poco en el contexto de qué se trata.
era un espacio que nació con la escuela. O sea, desde los inicios era un espacio donde conversábamos, donde teníamos invitados, donde hacíamos charlas en las que podíamos recibir a máximo, y tú, 60, 70 Sí. personas dentro del espacio que teníamos, dentro del auditorio que teníamos en esa época. Y desde pandemia se abrió la posibilidad de comenzar a hacerlas de forma virtual. Ya habíamos hecho transmisiones como algo Sí, secundario, sí, no era ajá. como lo principal, de repente por Facebook, algo por ahí. Wow. Sí, más que todo era Facebook Sí, en sí, esa época, recuerdo, sí. ¿sí? Sí. Pero de repente cuando fue el tema de pandemia y comenzamos a hacerlo también de forma virtual, fue una locura porque ese auditorio se nos multiplicó. Y de Claro. repente ya no teníamos conectadas, qué sé yo, 60 60 personas. personas, sino le aumentamos 300. un cero. Y ya eran Sí, 600 personas. sí, Llegamos a claro. tener en tertulias donde hubo una gran asistencia, llegamos a tener este tipo de números y fue como, Wow. oye, qué interesante, porque además Sí, que nuestro canal estaba comenzando también, ni siquiera le ajá. habíamos puesto mucho cuidado al tema y Sí, personas de todo el mundo. Entonces genial. también ya se abrieron las puertas no solamente a Bogotá, sino también a otros lugares del mundo Claro. y comenzamos a recibir mucha retroalimentación y mucho feedback, que por eso fue como una idea que quedó como una semillita después de eso, Ujú. porque alcanzamos a tener una primera, segunda temporada, Sí, hasta ahora que los estamos retomando otra nuevamente, vez. pero en formato de Ajá. podcast también. Y qué bueno que, mira, llegaste tú a la escuela a través de las tertulias Sí. y ahora estás al otro lado. Ay, sí, es cierto. No había pensado en eso, ¿sabes? Pero sí, Qué es bueno. genial. Sí, o sea, pues No, qué chévere participar en este espacio y pues a contar mi historia, todo, o sea, como todo este trayecto que he hecho durante todos estos años, ¿no? Que mira cómo pasa el tiempo de rápido, o sea, sí, sí, pensar, sí. bueno, yo empecé en el 2016. Sí. 2017 con Centro de Fotógrafos, pero en el 2016 me acuerdo que de una empecé ya a participar en la fotomaratón acá en Bogotá. Ujú. Entonces como que quise de una vez involucrarme Qué bien. en cualquier actividad que me diera la posibilidad de ir practicando lo que ya sabía, eso básico, Ujú. y empezar a profundizar. Es algo genial este tema de la fotomaratón. Ujú. Sí, Sí, es una sí, la verdad. oportunidad enorme Genial, me para gusta muchos mucho. fotógrafos de participar y de retarse, de ponerse a prueba. Exacto. La fotomaratón del fotomuseo Ujú. es algo, yo creo que ya institucional acá. Sí, es una Y, idea sí, maravillosa. Pues, y una gestión genial de ujú. Gilma Suárez, su directora. Desde acá un saludo, que la apreciamos muchísimo, una amiga de la casa también. Y qué bien, entonces tú arrancaste por lo alto, Sí, midiéndotelo de una vez a la fotomaratón. sí, sí, de una vez yo, bueno, quería explorar y bueno, fue genial, fui totalmente sola y allá fui conociendo pues compañeros de esa experiencia y pues Ujú. nos acompañamos durante 2 días que se Sí, hacía, ajá, entonces me acuerdo que fuimos al cementerio de Usaquén, pero también ajá, fuimos al cementerio allí de Chapinero, que ajá, queda como abajo, como por la 30 sí, como por la NQS, ¿sí? Y así, porque eran diferentes retos, ¿no? O sí, sea, era como un listado de retos. sí. Entonces, pues teníamos que ir a sitios específicos o buscar determinados ambientes. Ujú. Muy interesante, muy chévere. Ok, bueno, ¿y tu formación en la escuela? ¿Cómo fue? ¿Arrancaste con técnica fotográfica desde el Ajá. principio? Ujú. Sí, del curso integral. Y pues bueno, hay un asunto y es que bueno, yo arranqué y pues también a la par estaba haciendo otras, estaba aplicando para ya viajar nuevamente, Ujú, para trabajar fuera del país. ujú. eh, Porque bueno, como te conté, pues ya había hecho mi trabajo en los campamentos. Ujú. Estaba buscando otra vez irme a campamentos y Ya te pues estaba picando otra vez el bichito de tengo que sí. volver a despegar. Sí, exacto. Yo estaba buscando más experiencias, pero también estaba averiguando, no sé, para irme de au pair, un montón de cosas. En ese momento tenía un montón de posibilidades Ujú, y también había aplicado para cruceros, ujú. porque a través de una amiga, la prima de ella, pues ella me contó como que ay, mi prima está trabajando en Royal Caribbean. Ok, Entonces ahí fue como el vínculo, ¿no? Y como que me llamó la atención. Y yo, ¿por qué no trabajar en un qué crucero? Qué interesante estar interesante, viajando. sí. Qué interesante estar viajando y también trabajando al mismo tiempo. Eso, Ajá. y yo por mi cuenta, pues como que me puse a investigar del tema, y pues ya encontré la manera, bueno, de aplicar. Y resulta que mientras yo estaba Es haciendo que eso me el acuerdo. curso de fotografía en la escuela, pues estaba en el proceso de admisión, digamos, Ajá. y pues no sabía si eso iba a salir o no, pero ¿Cómo iba a bueno, evolucionar? sí, cómo iba a evolucionar.
ya había pasado como el primer filtro y estaba esperando el segundo y bueno, todo fue todo un proceso, ¿no? Y ya fue muy sobre el tiempo que supe que ya pasé. Ok. Entonces, pues para ese momento era como ya el último módulo del curso, entonces no lo puedo completar porque se me Laboratorio atravesó. digital, que Sí, quedó pendiente. justamente. Ya me acuerdo que ya después vimos algunas clases después de la expedición. Exacto, que tú Y me bueno, ahora tienes ayudaste el con curso eso. online de laboratorio digital, Slideroom desde el principio, para que lo puedas tomar también Ah, bueno. desde el lugar del mundo donde te Sí, encuentres sí, y que sí, puedas sí. retomar lecciones. Chévere que Claro, lo puedas tomar también, te sí. puedas vincular desde la parte virtual. Ajá. Tú que tomaste Bueno, como sí. un poquito repartido el presencial. Sí, exacto. Pues un poco de manera rápida por lo de la expedición, creo que Sí, fue sí. que entonces tú como que impartiste esas clases ahí un poquito, unas horas Claro, como para, algunas horas ujú, adicionales para que era la reponer eso que idea. me perdí Era de la lo idea que... también como que vayas con más herramientas también a la Exacto, expedición. exacto, porque Bueno, sí y la era expedición, totalmente ¿cómo te fue con necesario. con la expedición? ¿Qué tal estuvo la experiencia? Genial, o sea, eso también fue muy casual porque yo llegué a la tertulia y estaba en vacaciones, ¿no? Y entonces resulta que, pues no recuerdo bien de qué era la tertulia, pero creo que pues sí era de viajes o de naturaleza o algo así, bueno. Ajá. Y a la final ustedes promocionaron la expedición a Turquía y yo decía, miremos fechas, me cuadran las fechas con mi siguiente o sea, periodo de vacaciones. Yo dije, no, esto es para mí. Le tengo que hacerlo porque yo decía, pues, o sea, primero Turquía es uno de esos lugares soñados, porque siempre he soñado por mucho Es tiempo un ir, país hermoso. sí, con tantos contrastes, la cultura, la historia, todo, o sea, me encantaba. Y además fotografía, o sea, no pudieron poner todo perfecto. Entonces yo decía, era como, no tenía planeado ese año y en el 2018 yo decía, sí, algún día voy a ir a Turquía, pero no tengo ni idea cuándo. Pero fue como el paquete perfecto que estaba buscando y yo dije, Ajá. no, esto no me lo puedo perder. Es como, esto me está llamando, Ok. qué experiencia. Entonces, pues yo dije, bueno, hice contabilidad un poco, dije, si me alcanza, puedo. De hecho, que pagué una parte y luego fui pagando la otra, Sí, sí me cuando todavía acuerdo. estaba Y a de viaje, distancia, a me acuerdo que distancia. es como, De estoy viaje en no sé dónde, sí. te iba enviando lo que hacía falta de pago para poder ir a la expedición. Sí, Fue perfecto porque me casó así en octubre cuando pues yo estaba de vacaciones, el entonces timing fue perfecto. Fue como perfecto. saliste de vacaciones y arrancaste con nosotros para la Sí, expedición. exacto. Sí, tuve unos días, de hecho, a la expedición, perfecto. Qué bien. Entonces fue una experiencia maravillosa pues para mí Ok. porque pues obviamente fue experimentar con dos de mis pasiones, o sea, viajar Y hacer fotos. y hacer fotos, y en un lugar que siempre había soñado ir, o sea, maravilloso. Sí, al igual que tú, Ujú, yo también he sido de viajar solo muchas veces. O sea, me ha ujú. gustado viajar solo o viajar por mi cuenta, al menos Sí. como con mi gente cercana. Ujú. O solo o con mi gente cercana. No me ha gustado viajar con tours o con viajes de este estilo porque no combinan tanto con hacer fotos, ¿sabes? Claro, Porque la dinámica de un tour es distinta, es como visitar las cosas más rápido, más es en la cierto. carrera y nunca me ha gustado eso. Ujú. Entonces un poco la propuesta que hicimos desde Siete Fotógrafos fue como vamos a pensar en el concepto de una expedición fotográfica que es un viaje que tú lo piensas más, que tú lo piensas a nivel fotográfico. Claro, Vamos con a un pensarlo objetivo. como el objetivo es tomar Ujú. fotos. Entonces no Sí. tienes problema en decir vamos a programar una salida a las 3 de la mañana porque a esa hora tiene que ser si es necesario. Ujú. O nos vamos a quedar hasta la hora que sea en un punto determinado porque estamos buscando determinada luz o porque hay una búsqueda diferente o porque necesitamos conversar con la gente local. Sí, ¿Sí? Que eso es claro. algo que uno hace cuando uno está viajando solo, Ujú. pero difícilmente lo haces si estás con un viaje grupal. En No. cambio, acá la idea era sí, necesitamos hacerlo. Tratémonos Ujú. de esa forma, que de alguna forma como un elemento, digamos que un poco un ambiente controlado, por llamarlo de alguna forma, Ujú. porque hay Ujú. una planeación detrás y hay un acompañamiento detrás, Sí, pero con la experiencia un poco más cercana a cómo es el viaje de un fotógrafo independiente también, un fotógrafo de viajes, un totalmente. poco más desde ese estilo, y Sí, tener ese acercamiento como con la gente, con los lugares, con conocer realmente un sitio y con que puedas tomar fotos y te puedas llevar una experiencia también de aprendizaje, ¿no? De hecho, en exacto. este viaje a Turquía fue uno de los primeros que implementamos algo que fue invitar a un fotógrafo turco, Ajá. Qué un mal. fotógrafo, no solamente el instructor que los acompaña desde Colombia, Sí, yo los acompañaba en esta ocasión, sino también Kemal Nuraydin, que nos acompañó en la primera parte de la en expedición en Estambul. Estambul. Sí.
pues el hombre, una experiencia tremenda, editor ejecutivo del National Geographic, y la forma en que él conocía Estambul era única. O sea, bueno, yo no sé qué memorias tengas tú también de esa parte de la experiencia. Yo en ese lado también estuve como instructor y como aprendiz también, me gusta ser aprendiz todo el tiempo. Y para mí fue una experiencia tremenda. O sea, Sí, claro. aparte tratando de verlo no como organizador, sino como participante, tratando como de vincularme un poco, para mí fue como una experiencia de aprendizaje brutal. No sé, ¿a ti qué te pareció? Sí, también, genial. Pues, o sea, imagínate, no todos los días uno conoce un fotógrafo que trabaja con National Geographic y, o sea, además de toda la experiencia ya, eso era un plus buenísimo para mí. Pues, yo siempre que podía iba y le consultaba a él cualquier duda que tuviera, pues que me pudiera aportar. Entonces, maravilloso también. O sea, aparte de todo, pues estábamos conociendo una persona. Yo sabía de reportería gráfica, de viajes, de storytelling, de storytelling, de documental. Exacto. Ese era el foco. Entonces, me encantó ¿El reto qué tal? eso, sí. Porque el hombre es duro. Él es... Sí. ¿Te diste cuenta que con la crítica fotográfica y con lo estricto en los ejercicios? Claro. Sí me di cuenta, pero pues así es como se aprende precisamente. Y pues tener diversos puntos de vista, ¿no? Porque pues tenemos la tuya, la de él, bueno, entonces, genial. Y pues lo que tú dices, ¿no? Esperar el momento, esperar la escena, o me acuerdo en algún momento que estábamos pasando por el Gran Bazar y estos focos de luz que van atravesando, ¿no? Por los ventanales, y entonces como esperar el momento, como la escena y las personas que interactúan en ese momento, entonces como que uno quiere capturar eso, ¿no? Sí. No, nomás todos estos focos de luz como recreaban ahí ese espacio tan bonito, ¿no? Profundas, largas. Exacto. Y como ese ambiente, como el polvo en el ambiente que hace que se ven los rayos de luz supremamente proyectados. Claro, entonces muy marcado. Recuerdo eso, que estamos así esperando, como en grupo, y todos tratando de, ¿no? de capturar escenas en ese espacio, porque pues justamente en ese momento la luz nos estaba ayudando, ¿no? Con estos ventanales. Que son minutos. Eso dura, al igual que lo que hablábamos del impresionismo, que buscaban capturar esa luz que no dura mucho tiempo. Es como o la aprovechas ya o la pierdes. Tal cual, o lo que hacíamos en la mayoría de lugares que era ir cazando los atardeceres, ¿no? Ajá. Que de hecho, pues ahorita en mi blog voy a publicar y lo van a poder ver. Es una entrada que habla específicamente de las series fotográficas que saqué precisamente de la expedición. Y una de esas es Cazando Atardeceres, porque parte de nuestra expedición fue eso, ¿no? Cazar atardeceres. Cazar atardeceres durante todo el recorrido que hicimos en las diferentes locaciones que estuvimos. Y tuvimos de todo tipo de atardeceres. ¿Recuerdas en Pamukkale, que estuvimos 2 días? Que algo que también pasa es eso. Normalmente va un grupo de turistas y van por una tarde, un rato o una mañana, visitan el sitio y arrancan. Nosotros fuimos un día, tomamos fotos, planeamos cosas y volvimos al otro a hacer lo que habíamos planeado. Fotopidos, mirando por dónde va a bajar el sol, todo. Y hay otra parte que es lo que ya no controlas, que es qué va a pasar con el clima. Y me acuerdo muchísimo que teníamos un día soleado, espectacular, y de repente comienza a llegar una nube negra. O sea, no era gris, era negra, negra como esta grabadora, o sea, negra. Y de repente era como que se viene la lluvia, pero todavía entraba el sol por un lado, entonces en el material, pues, de la piedra, que es blanca, es caliza blanca, la travertino, me recordaste el nombre, el travertino, que es blanco, que parece nieve, de hecho. Sí, en algunas entonces, partes. Alumbraba con el sol que estaba llegando ya del atardecer, de un lado, pero atrás se veía el cielo negro, es un paisaje surreal. O sea, sí, total, creo que... contraste. Recuerdo mucho que había una parte de donde teníamos un arbolito justo ahí. Sí, y con el reflejo. Se proyectaba, y el sol, y ese espejo de agua ahí, todos esos contrastes, ¿no? Y lo que yo te comentaba, pues estéticamente hablando, a mí también me encantan ese tipo de reflejos, ¿no? Ajá. Entonces... Lo he visto un poco de tus fotos, buscas como ventanas, agua, reflejos con una perspectiva diferente. Sí, dentro del paisaje es algo que me gusta mucho y trato de buscarlo o de encontrar ese tipo de estética. ¿Cuáles fueron los lugares que más te gustaron de la expedición? Ay, qué difícil escoger porque hay tantos tan bonitos, pero bueno, Pamukkale fue uno de esos porque de verdad... El vuelo en globo también fue en Pamukkale. Sí, el vuelo en globo.
Y pues Capadocia, uy, Capadocia era un sueño. O sea, es que se siente uno como, no sé, en otro mundo, en Marte o algo así. No sé, porque las formaciones rocosas, Sí. por los colores, los contrastes. Por ejemplo, me acuerdo mucho que también pasamos una buena parte de la tarde cazando ahí el atardecer en el Valle Rojo. Ujú. Estuvo muy, muy bonito y pues todas estas formaciones con En The Brain colores. también estuvimos The Brain En The Brain. buscando Las imágenes, ajá, formas en en las las piedras, rocas, en las rocas. exacto. Sí, lo mismo que uno hace con las nubes, ¿no? Tratando de Sí, adivinar, bueno, para esta, Idolia. sí, Ajá. como esta forma parece, no sé, había una que yo decía, este parece un derviche, ¿no? Tenía así Sí, como su carita o su... y el Ajá, y el cuerpo cuerpo, como sí. si fuera el Como si fuera traje la que se abre, túnica. la túnica que se Ajá, abre cuando dan las vueltas los exacto, derviches. Que también los entonces, vimos, los derviches. sí, ¿Te acuerdas que estuvimos en un café donde hubo un acto, ajá, pues teatral, no eran los propios monjes sufís, pero sí. estuvimos en un acto teatral de derviches, de la danza de También los derviches. vimos lo vimos también por el Bósforo, ¿te acuerdas? Sí, Que claro que sí, sí, en cuando la navegamos en noche, el Bósforo. exacto, entonces tuvimos como una muestra de diversas Sí, danzas turcas, sí. sí, sí. Ajá, claro. Y ya también en Antalya, pues no habían derviches, pero otras muestras Otras muestras de danza, diferentes. Y te sí. das cuenta cómo va cambiando la cultura de región a región. Ujú. Estuvimos, o sea, lo En que el tuviste en Mediterráneo, Estambul, lo que tuviste en el Mediterráneo, en Antalya, o por ejemplo Eskişehir, que es un pueblo ah, al sí. norte que es bellísimo también. También me encantaron los canales y Tienen góndolas, ¿te sí, acuerdas? Como nosotros Italia. hicimos el paseo Ajá, con algunas de nuestras compañeras, sí, sí, bajábamos sí. por el canal. Y además que al ser un pueblo más pequeño también la dinámica es otra, porque la Ujú. dinámica de un pueblo turco Sí, no es como Estambul, que es una ciudad caótica, claro, grande, el contraste con cultura occidental, con cultura asiática también, con todo, o sea, ahí todo. confluye Oriente y Es como, Occidente, de ujú, todo, ¿sí? sí, Y en cambio acá es un poco también como más, no más sé cómo autóctono, decirlo, más autóctono puede sí, ser, ¿sí? Más por, tranquilo también ajá, y más y tradicional de pronto. exacto, Acuérdate más los tradicional, los mercados, mercados. Y los talleres de los los artesanos talleres de los también, artesanos, el luletasi, el sí. la espuma de mar. Sí, o sea, eso me recuerda mucho ahí como la maratón que hicimos y el idioma, o sea, esa barrera del idioma fue tenaz. No logramos encontrar el taller de Luletasi y ya se estaba acabando el día, o sea, era tarde Sí, y yo, bueno, no suelo rendirme fácilmente, así que yo estaba empecinada en que no, tratábamos de ver el internet, pero no nos daba una locación exacta, o sea, como que sí, sí, sí. estaba, esa lo, Paréntesis, sí, es para entrar un poco en contexto de qué se trataba la actividad. Resulta que parte de la idea de este tipo de experiencias es también aprender a viajar, aprender uh-huh, a desenvolverse uno solo. Entonces, no todas las actividades son guiadas por el instructor. El instructor está acompañando la mayoría de las actividades, pero hay algunas donde la idea también es perderse. Y esa era sí, una de ellas. Es como, ok, vamos a dividirnos, porque cuando uno también está en grupo, uno tiende a estar conversando con las mismas personas, con los ajá, amigos, a estar como con claro, las mismas cosas. Era como, ok, vamos a repartirnos, no vamos a uh-huh. estar todos en el mismo sitio. Hay estos puntos que ustedes van a buscar y los van a encontrar. Ajá, era como en parejas, ¿no? Ajá, en parejas. En parejas En era. parejas. Hay que encontrar estos puntos que están cerca de aquí. ¿Dónde están? Búsquenlos. Uh-huh. Usen Google Maps, como sea. Sí. Comuníquense con la gente, que claro, está el reto porque no, la mayoría de personas no No hablaba en inglés. inglés. De pronto en Estambul un poquito más, en Sí. Eskişehir era mucho menos, No. mucho menos. Sí. Entonces, casi que a A señas. señas, total. Entonces era Pero como, esa es la experiencia. entramos a un café, estábamos tratando de que nos guiaran dónde quedaba el taller de luletas. Y el muchacho salía a la calle a decirnos por ahí. O sea, ok. Sí, Entonces fue todo un reto llegar allá y al final del atardecer casi nos rendimos, pero como que atravesamos una calle, o sea, que no era principal, sino sí. aledaña, y fue como lo descubrimos por poquito y lo pasamos de largo, sino que pues yo volteé a mirar y vi el letrero de la pipa y ahí decía Luletas, ahí es. Bajamos, era un sótano y ya estaban por irse los del taller, los Ok. artesanos. Y pues les explicábamos que éramos estudiantes, había uno de ellos que hablaba inglés, Ajá. entonces yo le dije como, oye, es que somos estudiantes y pues para ver si nos pueden mostrar un poco. Y muy amablemente ellos se pusieron a pulir el luleta
en una de las piezas que Wow. ellos ya tenían, Ajá. como por poder registrar ese momento. Entonces fue genial haberlo logrado porque fue todo un reto realmente. Sí, entonces genial, la verdad. Oye, Cata, qué chévere conocer también la otra parte de la historia, pues. O sea, no hemos tenido casi que la oportunidad de conversar en detalle de la expedición y me encanta también conocer como todas esas anécdotas y que te encantó, pues, esa parte del aprendizaje también es muy nutritivo y creo que también sirve mucho para planear futuros viajes, futuras expediciones. Cata, te propongo, no sé si te parece, probemos un poco de aquí de la pastelería Claro que sí. y Sí, seguimos porque esto se conversando ve enseguida. muy tentador. Está genial, entonces, claro que sí. Listo, Listo. súper. Bueno, Cata, continuando con la segunda parte de esta entrevista, hay otro aspecto de tu vida que me parece muy interesante y es la vida en el mar. Eso suena bastante poético, o sea, Sí. tiene una esencia que de por sí va muy de la mano con el espíritu viajero y creo que nos remonta incluso a los primeros exploradores. Sí, la verdad sí. Oh, ha sido una maravillosa experiencia, una aventura totalmente. Mira que es curioso porque también creo que en algún momento yo te lo comenté y es como que de pequeña yo soñaba siempre con ir al mar, Ok, porque no tuve la oportunidad de ir al mar sino cuando ya estaba más grandecita, hasta los 13 años, ¿sí? ok. Y bueno, nosotros acá del interior, o sea, muy Bogotá, lejos la del mitad del mar. país. Sí, siempre soñaba con ir al mar y mira, resulté trabajando en el mar, Wow, viviendo en el mar prácticamente, porque pues trabajando en cruceros, estuve en el mar constantemente, wow. navegando todo el tiempo. Y es una experiencia maravillosa. Me encanta estar cerca del mar, de verdad me transmite mucho como esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Pero también esa Claro. calma, es mucho, o sea, es como muy Y es que la potente. experiencia de viajar en avión es genial porque uno llega rápido al lugar de donde uno quiere estar, unas cuantas horas de vuelo, en fin, los aeropuertos y demás. Pero creo que la dinámica de viajar en barco también es hacer conciencia de la distancia real de cuando tú Sí. estás meses en el mar. Ujú. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, o sea, es como, es muy chévere, o sea, pues yo realmente lo disfruto mucho porque a mí me encanta salir y ver solo mar alrededor, o sea, me encanta, como que me transmite mucha tranquilidad, mucha paz, Ujú. no sé, a veces es difícil explicarlo, ¿sabes? Porque pues hasta que no estás ahí lo vives, no, o sea, hay escenas a veces también que me dan muchas ganas de fotografiarlas, pero a veces yo estaba trabajando y no podía, entonces era muy curioso, ¿no? Y yo, "Ay, me encantaría, pero en ese momento estaba en hora de trabajo, no podía ni sacar el celular, por Ok, ejemplo. Pero hay escenas geniales, o sea, por ejemplo, no sé, de pronto aparecen arcoíris o de pronto los focos de luz, es una cosa impresionante que yo amo del mar. Y es como es tan amplio, un espacio inmenso, infinito, pues estos halos de luz, los rayos de luz que se van mezclando en los huequitos que quedan entre las nubes, eso es maravilloso, eso parece como un escenario y los spotlights en diferentes. wow. Entonces, unas partes iluminadas, o sea, como un claro oscuro, ¿no? Sí, sí, Porque a sí. veces está en medio de nubes de tormenta, o sea, en serio, y tú ves así todo oscuro, pero por Wow. allá un halo de luz, como cuando lo ves en un escenario, ¿no? Así, Ujú. el foco de luz en un área y todo el resto oscuro. O sea, esas cosas son maravillosas. Bueno, y igual también te permitió tomar fotos en muchos lugares, Sí, visitar muchos países. total. O sea, digamos que hay lugares que nunca me imaginé estar en la vida, o sea, digamos, no sé, o Mozambique, o qué Ok, sé yo. O sea, muy recientemente el año pasado pues tuve la oportunidad de hacer una muy interesante ruta muy larga desde el Mediterráneo, Medio Oriente y bajando por África hasta llegar a Sudáfrica. pasando por el canal de Suez Sí, hasta llegar a entonces, Sudáfrica. Wow. exacto. Y pasamos por algunas de las islas. Ujú. Una de esas Madagascar pasaste. pasamos, pero no nos podemos bajar. O sea, pero la vi, la vi con muchas ganas de bajarme, pero no. Era muy corto el tiempo ahí, entonces no, por trabajo, por razones de trabajo, mejor dicho, no Ok. podemos bajar. Pero sí alcanzamos a Pero ver. sí estuviste en otro montón de lugares. Sí, por ejemplo, ahí muy cerca, quedan dos islas más, muy cerca de Madagascar está Mauritius, no sé si las has Sí, claro. escuchado, o Ujú. Mauricio en Mauricio, sí. español, que es también un país. Luego está también Seychelles, Ujú. en esos dos se habla francés, por ejemplo.
y son unas islas espectaculares, el mar, ¡buah! Increíble. Sí, sobre todo Seychelles. Y una cosa que me impactó de Seychelles, bueno, aparte de las formaciones rocosas que son particulares de este lugar, es un día vamos caminando y nos encontramos con estas tortugas gigantes que Oh, wow. yo relacionaba solo con Galápagos, ¿no? O sea, como que uno tenga eso en la mente, ¿no? Isla Galápagos, tortugas gigantes, bueno, jamás me imaginé encontrármelas allá porque, pues, nunca había investigado mucho del lugar. Pues, no me imaginaba encontrármelas cuando íbamos hacia la playa y por ahí la Ok. encontramos. Yo, pues, No, feliz, claro. o sea, porque es de esas experiencias únicas de los viajes. De pronto, de repente, sorpresivamente, te encuentras con algo así, algo propio de allá, es una especie propia de esa Ok. sí, ciudad. Ok. Entonces, genial. Y por ejemplo, en Mauricio, el animal autóctono era el dodó, ¿te Ok, acuerdas? sí, claro. Claro. Está Extinto. extinto, pero sigue siendo, ¿no? Como su Ujú. emblema, ¿no? El dodo. Sí. Entonces son cosas muy, muy chéveres pues yo no tenía ni idea que el dodo era de allá. Por ejemplo, Ok. entonces son cosas que uno va aprendiendo mientras viaja y es genial. ¿Qué tantos países has conocido por medio de tu Bueno, trabajo? aproximadamente como 60 países. Wow. Pues, si contamos hasta los pequeños, ¿no? Porque es que una vez me puse yo a eso que tú ingresas en una app y la app te va contabilizando. Sí. Entonces, claro, hay en unas que algunos no los incluyen y otros sí. Por ejemplo, un ejemplo, Ciudad de Vaticano. Ujú. Es un país Es un dentro país. de Italia. Mónaco. Es un Es país. un país, Principado de Pero hay Mónaco. algunas que no lo incluyen, ¿cierto? O Ujú. algunas de las islas del Caribe, que son, Ujú. por ejemplo, unas pertenecen son británicas, Aruba, Curazao, que pertenecen a Países o Bajos, francesas, en fin. franceses, sí. Y entonces resulta que pertenecen a ella, pero igual son países registrados, o sea, tienen sus propias Ujú. leyes, sí, aunque Ujú. pertenezcan. Ujú. Sí, Sí, tienen o como una sea, legislación un poco extraña. exacto. Pasa eso, sí. Entonces, claro, contando todo eso, pues hay más o menos aproximadamente 60 Wow, países. wow. Mira, ¿y cuáles Sí. han sido los desafíos más grandes de este tipo de experiencias de viaje? Bueno, pues como yo te contaba, pues es que es estar trabajando y es una maratón. Ujú. O sea, a veces para ir a ciertos lugares realmente es maratónico, o sea, llegar y pues alcanzar a llegar a trabajar. Entonces, yo misma, pues, porque, es decir, es un riesgo, tomas un riesgo porque tú Claro. nunca sabes qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, una vez, por ejemplo, me fui yo a una isla, estaba en Atenas, en Pireus, Ujú. se llama el puerto, y me puse a averiguar, estaba un día yo, bueno, ¿qué hago hoy? Así soy yo a veces, ¿no? Y digo, no me puedo quedar sin hacer nada. Y me puse a buscar en Google y resulta que ahí podía tomar unos ferries a unas islas cercanas. La más cercana era como una hora y tantito. Ok. Entonces me tocaba siempre medir muy bien los tiempos para alcanzar a hacer esas cosas, ¿cierto? Pero generalmente cuando yo hacía eso, pues yo iba por mi cuenta porque el riesgo es mío y ya. Ok. Digamos, algunas veces me llevaba amigos también con Claro. ansias de expedicionarios. Bueno, y que tengan también el El interés interés. fotográfico, porque si no, Ujú, también, cualquiera que no sepa de esto se va a aburrir. O sea, sí, si te va a es acompañar a cierto. tomar fotos y no le gusta, perdió. Exacto, sí, Ajá. entonces normalmente pues me acompañaba de amigas que les gustara también que le tomara fotos, tomemos las fotos y tal, Ok. para compartir la experiencia también fotográfica, Ok. que es una de las razones también por las cuales yo a veces opto por viajar sola. Sí, Claro. porque es algo muy personal, ¿no? Claro, y es que no siempre es fácil encontrar a alguien que te acompañe a ese tipo de caminatas Sí, fotográficas, porque si a alguien no le gusta la fotografía, seguramente se va a aburrir obviamente. tremendamente. Sí, porque hay que esperar a qué horas va a terminar de tomar fotos aquí, ya llevamos no sé Sí, cuántas. Entonces sí, es todo un tema y pues la verdad conseguir o encontrar personas, o sea, que sean buenos compañeros de viaje y que, o sea, que empaticen o que sí, sí. no es muy fácil, la verdad. Entonces por eso también, Salías mucho sola. sí, Ok. o sea, trataba, ¿no? Porque hay veces que hay lugares que definitivamente no se puede. Por ejemplo, en Medio Oriente, no, o sea, salimos en grupo porque por seguridad y Bueno, más, viajar como bueno, mujer como, sola. como mujer Sí. en estos países de Medio Oriente no es tan fácil. Eso, por ejemplo, fue algo que me impactó cuando yo fui a Egipto, que menos mal que fuimos, pues,
en excursión, porque yo decía, aquí sola no. Y que me impactó mucho, pues de manera negativa, fue la parte de los vendedores. Son bastante Son insistentes. demasiado, o sea, para nosotras mujeres, pues uno se siente acosado, es feo. No, a mí me pasó viajando también como hombre, igual, o Sí, sea, te están ofreciendo cosas todo el tiempo y son muy insistentes. sí, O sea, si uno cree que los vendedores de Cartagena en Colombia son insistentes, allá es como total. vendedor de Cartagena al cuadrado, o Sí, sea, total. Entonces que no impactaba con eso y por ejemplo te decían un precio y luego te lo cambiaban y que te querían, o sea, digamos yo el esperaba las regateo. vueltas y no me las dieron porque ya me querían decir, no, pero yo no le dije ese precio. Sí, Sí, entonces scams. eso es, pues fue bueno porque fue una excursión y dije yo, bueno, este es uno de los lugares que no vendría solo. Sí. O sea, porque obviamente como solo conocí la parte del Mar Rojo y la parte de Luxor, Sí. pues cuando vuelva a Egipto, pues lo haré en Que excursión. era la expedición que vamos a organizar en Sí, 2020 cuando nos llegó la pandemia. O sea, ya sí, teníamos todo organizado. exacto. Hice la avanzada de campo en Egipto y sí, es espectacular. O sea, para Sí, conocer hay lugares wow, increíbles, para hacer fotografía, creo que es uno de los lugares espectacular. más bellos del mundo. Ujú, sí, Pero es cierto, o sea, también hay que foguearse mucho con ese tema, los ujú, vendedores, la gente que te quiere robar. sí, fíjate que sí, Pues robar total. no de atracar, de asaltar, No, sino sino que, del digamos, timo, ¿no? Como sí, en el el timo, negocio, ese tipo de exacto. cosas, como tratar de No, sacarte yo más no le dije ese dinero. precio, era otro, no. Por ese lado sí puede ser más conveniente viaje Sí, organizado. mejor. No Y todo el creo mundo que, está acostumbrado a lidiar con ese tipo de cosas. exacto. Entonces, en ese caso, si yo volviera, sí lo haría en excursión, para sentirme más tranquila. Más tranquila, Sí, es de claro. esos pocos lugares, Ujú. pero que sí, no, en general en África hay muchos lugares que sí es mejor. Bueno, y de Acompañado. todos esos 60 y cuántos países me dijiste? 60 aproximadamente, no he Ok. hecho la cuenta Bueno, exacta. más de 60 Sí, países por que ahí has estado. aproximadamente, sí. Supongo que tienes un archivo fotográfico lleno de imágenes. Exactamente, y pues por eso nace toda esta idea del blog y ir compartiendo. Justamente eso Sí, te iba a porque es que tengo preguntar. demasiadas, o sea, mucho archivo y yo dije, no, eso no es para quedarse ahí en mi computador y ya o solo Ujú. como para un recuerdo, sino que realmente me nace el compartir esas historias y ese contenido, ¿no? Es que esa parte me parece importantísima, Ujú, ¿sabes? sí. Porque hablábamos al principio de que tú estabas comenzando con un blog, arrancaste en pandemia, Ujú, interrumpido por por situaciones diversas, y otra vez estás retomando sí, nuevamente con tu blog. Es ajá, muy interesante, lo estuve conociendo. exacto. Claro, es un blog que está comenzando, pero pues con todo lo que tú me cuentas, yo creo que promete que hay un montón de historias que van a tener cabida en ese espacio. Y algo interesante del blogging y del crear ese tipo de espacios es que comienzas a entrar en contacto con mucha gente de Ujú, todas partes que sí, comienzan a acercarte a tus historias y a tus ajá, experiencias. Que correcto. creo que eso le hace falta mucho a la Internet y que en esta época de la inteligencia artificial, donde siento que también se está creando mucha basura porque hay mucha gente que comenzó a inundar las redes y inundar Internet con cosas buenas y con cosas malas. O sea, Sí, para mí la inteligencia artificial es una cosa excelente, maravillosa, nos va a claro. ayudar con muchísimas cosas y estoy pensando incluso en grabar bastante contenido para el canal de YouTube de 7 fotógrafos hablando del tema porque estamos experimentando con muchas cosas y es una maravilla. Sí, Pero también la IA ha permitido multiplicar la posibilidad de crear contenido basura. falso, muy falso, Sí, tanta contenido cosa. Sí, falso, contenido basura de gente que quiere de repente crear como, no sé, páginas de nicho para vender productos, para monetizar con publicidad y cosas por el estilo, pero contenido sin valor. ujú, Y eso ha obligado a que Google de alguna forma mejore sus prácticas en la forma en que están eh, rastreando nuevas páginas, indexándolas, ujú, ¿sí? Y me doy cuenta que cada vez le está dando mucho más valor a ese tipo de contenidos únicos. Según estaba investigando y leyendo un poco al respecto, sí, ellos lo llaman como los hidden gems, donde comienzan a encontrar como ese tipo de contenidos más de autor, donde ya no es un contenido genérico de sí, tal lugar, claro. ¿sí? Sino que es una experiencia propia Ajá, y por eso me parece que es valiosísimo, porque entonces cada vez hay más cabida a ese tipo de espacios donde hay experiencias personales, que eso es un blog también, es hablar de cómo te fue, cuál correcto. fue tu experiencia, qué fue lo que conociste, mucho más allá de tener un blog más de un lugar y ya Ajá, está como, sí, esto es Estambul, esto es, no sé, Madagascar, ajá, sino también como esa visión personal, ¿cierto? Y ujú,
bueno, ¿y tú también cómo lo has construido o qué piensas hacer con ese espacio? ¿Cómo piensas vincular también tu trabajo fotográfico con este blog? Me gustaría conocer un Bueno, poco de ese detrás de cámaras. pues sí, o sea, la idea es, como siempre, pues yo lo vinculo, o sea, es decir, me gusta como mezclar tanto mi propia experiencia y percepción, como compartir esa, como los tips, ¿no? Como eso que yo puedo, eh, no sé, si vas allá, aprovecha tal cosa, tal sitio, tal, ajá, pero además, bueno, a mí me fue así y Es un yo blog pasé por eso, exacto. principalmente para viajeros, para personas que... Sí, que estén interesadas en conocer o, sí, cómo viajar o que estén interesadas en datos como interesantes de Y los por ahí vas a lugares. estar compartiendo también imágenes tuyas, fotos Exacto, tuyas. exacto, esa es la idea, o sea, compartir tanto la imagen como también O sea, la no es un historia blog solo detrás. para fotógrafos, No, sino sino para viajeros. para Sí, viajeros. Ok. exacto, para gente que le guste viajar, que sea curiosa, que quiera saber un poco más, que quiera encontrar de pronto algunos tips extras, no Ujú, sé, que pueden ujú. ayudar a sus propios viajes, como lo hice también en algún momento en pandemia, que hice Ujú. algunas charlas. Sí, sí. Y eso fue una guía que hicimos con una amiga y con un amigo también tuve una charla. Y era más que todo como una guía eh, contando nuestras propias experiencias y como que yo siempre trato de decir, ok, toma una zona y trata de sacarle el mayor provecho a esa zona. ¿Sí? Esa es la manera en que yo viajo, ¿no? Ok. Entonces trato de organizarme así cuando hago mis viajes largos y sola. Ujú, Entonces yo agarro y mis prioridades, ¿cuáles son ujú, mis prioridades? Estas y estas, pero si voy a estar en tal zona, ¿qué más provecho le puedo sacar a esa zona? ujú. Entonces así fue que yo fui haciendo esas charlas, ¿no? Como, Claro. Y ok, además que tú tienes esa visión no de turista, sino de viajera, y eso ujú, hace que también, por eso creo que conectamos en el lado de la expedición fotográfica, sí, y es que uno busca lugares que no necesariamente son el lugar turístico o el lugar más exacto. popular. Acuérdate, por Ujú, ejemplo, en Turquía que fuimos a los Old Caravanserais, que fuimos a esos talleres tan sí, bellos, o que fuimos también a ver los barrios de pescadores, ajá, cuando estuvimos dando vueltas alrededor de Minono, ajá, que son sitios donde normalmente los turistas no van, no, exactamente. pero creo que son de los lugares donde más fotos hicimos. Ajá, sí, exacto, es como buscar ese aledaño, ¿no? Qué Ajá. bonito es el lugar más Puedes ir popular, a sí, París y conocer la Torre Eiffel, que pero todo el mundo puede también, llegar allá. exacto, pero también hay lugares aledaños que son muy interesantes y que de Ajá, pronto no están tan atestados de gente y te llevan a mirar el lugar desde otras perspectivas, no solo interesante. desde, o sea, no solo el, ay, tomémonos una foto acá en la Torre Eiffel, que sí, linda, hermosa, pero que de pronto hay lugares más interesantes incluso que te estés perdiendo y están ahí al lado. Y hasta pueden ser gratis, Por porque así supuesto. pasa. Sí, claro. O sea, hay lugares, porque la gente piensa que todo es, no, o sea, pagando y no, hay un montón de lugares que no tienes que pagar y están ahí. Sí. Solo es pasar, mirar, explorar, Sí. buscar. Y realmente también me gusta mucho eso de perderme en las calles. Yo soy una persona que, eso es lo otro que me cuesta conseguir. Y es un compañero o compañera de viajes que le guste caminar. Que es como Camina más se mucho. conoce, ¿no? Es la Exacto. forma en que mejor conoces una ciudad. Por ejemplo, un ejemplo, cuando fui a Madrid o a Roma, yo no tomé nunca el tren. Ah, bueno, lo tomé una vez en Roma porque desde el hostel que me estaba esperando me quedaba muy lejos del Vaticano. Fue la única vez que tomé el metro o el Ok. tren. De resto, en todos los días no tomé el tren, nunca. Caminaste mucho. Caminé, siempre caminaba en mi hostel, preguntaba si no sabía que tenía el mapa. Amo los mapas en físico porque es Sí. una manera para mí de, o sea, de Visualizar, como... de visualizarme, de ubicarme. Ujú. Porque por Google Maps pues, lo ves fraccionado y no es lo mismo. Y acá tienes una visión panorámica. Exacto. Ok. Lo primero que yo hago llego a un lugar es tratarme de averiguar dónde consigo El un mapa. mapa. Exacto. Y así yo me ubico. Oye, y también es importante para ese tipo de viaje, el saber dónde te quedas también. Sí. ¿Qué ubicaciones escoges que pueden ser Ah, estratégicas para poderte mover? eso es una cosa que también, pues digamos, yo recomiendo. La Ujú. ubicación es súper importante. ¿Te diste Primero cuenta un poco de la planeación de la expedición también tratando de buscar esos lugares un Exacto. poco cercanos a lo que queríamos O sea, movernos? un estratégico te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a Roma me quedé cerca a Termini.
Claro. Porque Termini es central ahí, y si necesitas moverte en tren, ahí tomas un tren, o sea, es estratégico. Sí, claro. Entonces de ahí te puedes mover para ¿Te acuerdas de toda Pamukkale que nos hospedamos dentro de un hotel Sí. cueva Ajá, tipo Picapiedras? sí. Que era total. dentro pues del parque Goreme Goreme. prácticamente. Sí, Sí. perfecto. O sea, O la vista que teníamos incluso desde la ventana del sí, hotel en la terraza. Ajá, las terrazas. Genial. Espectacular. Sí, uno podía ya prácticamente salir y Eso estar es un campo plus, libre. eso es un plus. Entonces, Exacto. cuando uno planea un viaje, creo que ese es un aspecto importante también el lugar donde uno se queda. No solamente Total. pensar en la comodidad del lugar, del sitio, el hotel, sino también qué tan cerca está de esos lugares donde te puedes mover con más facilidad. Exacto. Por ejemplo, cuando un ejemplo, viajé a Las Vegas, Ujú. yo dije, yo prefiero gastar un poco más, pero alojarme en la strip, Ujú. en la área principal. Porque si me alojo en, bueno, algunos hostels y eso, yo investigué, pues quedaban muy lejos, entonces me iba a tocar gastar más tiempo, más dinero o buscar o sea, es decir, un transporte extra, no. Entonces yo preferí, bueno, en esta vez sí lo voy a invertir un poco más a esa locación, así sea un poco más costoso, pero Ok. a la larga no encontré una muy buena opción. Ok. Sí, esa vez. Pero sí son ese tipo de cosas. Ujú. Entonces para mí fue muy estratégico porque Fundamental. yo estaba en la plena mitad ahí donde Cata, están las... tú que has viajado sola y has viajado también en expedición fotográfica con nosotros, em, ¿tú qué beneficios le encuentras a viajar en una expedición fotográfica como la que organizamos? Pues yo creo, bueno, si tienes la curiosidad y la fascinación por la fotografía, pues, o sea, está de más, ¿no? Pero obviamente vas a encontrar, o sea, vas a ahondar, si ya tienes conocimientos, vas a ahondar, vas a profundizar, vas a mejorar tu técnica y aparte vas a conocer gente que tiene tus mismos gustos. Entonces es genial porque vas a compartir con gente, vas a congeniar, ¿no? Sí. Entonces es genial estar en ese ambiente, ¿no? Y encontrar otras personas que gustan de lo mismo que uno y pues se hace mucho más fácil, ¿no? Muy Hasta chévere. se comparten ideas, ¿no? Exacto, Sí. también. Entonces eso me parece genial. Chévere, Sí. chévere, chévere. Por eso fue que dije yo, esto no me lo puedo perder, porque era No, claro. una oportunidad única. Genial. Aparte de hacer un sueño realidad, porque para mí era un sueño ir a Turquía. Bueno, porque hablando de los sueños, tú me has contado que tenías o tienes como un top 5 de lugares Sí. Que estaban en tu lista, de los cuales ya conociste Tres, Egipto, sí. ya conociste Turquía y Sí. ya conociste Italia, ¿cierto? Sí. Ajá. Hice la tarea. Muy bien. Sí. Entonces, ¿cuáles son los que faltan de ese Falta- top 5? Bueno, de ese top 5 falta Suiza. Ok. Me encanta, o sea, no, para mí es como un lugar de ensueño, ¿no? O sea, los Alpes suizos, los lagos y estos pueblos que parecen de cuento. O sea, Sí. me parece hermoso. Creo que Las fotográficamente hablando, Los paisajes, las vaquitas ahí con sus campanitas, ¿no? O sea, ay, qué divino, hermoso. Parece perfecto, ¿no? Y otro lugar que he soñado mucho es Nueva Zelanda. Nueva Y tuvo, Zelanda. tuvo mucho que ver con, bueno, que yo soy fan de Tolkien y me gustan mucho sus libros y las películas, Ok. y las películas Claro. filmadas allá, entonces, como que a raíz de eso, ¿y a ti que te gusta tanto trabajar con paisaje? ¿Paisaje? entonces, fascinada por lo que son los paisajes. Súper. Esos son los dos que me restan de mis mayores, aunque la lista es larga, pero digamos de esos 5 que he soñado por muchos, muchos años. Oye, pero qué bien, qué bien. O sea, Sí. ya cumplir 3 de 5 lugares. Sí, la verdad es harto. Y lo que yo te decía, o sea, algunos de esos lugares los conocí de una manera que jamás me imaginé que los iba a conocer. O sea, pues es algo de lo que me siento muy agradecida, ¿no? Por lo que he tenido esta oportunidad de trabajar en cruceros y he llegado a lugares así, navegando, por ejemplo, pues qué genial llegar a Egipto por el canal de Suez, o sea, jamás en la Experiencia. vida, sí, o sea, yo no te imaginas la emoción Claro. mía. O sea, estamos No, pasando total. por el canal de Suez, entonces después ver un mural así gigante que Wow. dice Welcome to Egypt, no, yo Qué estaba belleza. fascinada, o sea, por ahí tengo como una foto, un videito, pero es que en ese momento estaba trabajando, entonces Sí. lo estaba viendo así, pegada a la ventana, mientras estaba trabajando, entonces Claro, claro. no había mucha facilidad. Cuando teníamos los breaks, porque eso es un tramo muy largo, Por supuesto. entonces cuando teníamos los breaks,
salir a cubierta y grabar y Tomar fotos. tomar fotos y ves estas ciudades que están asentadas a las orillas del Costeras. canal del Suez y algunos monumentos, algunas mezquitas que están por allí. Wow. Muy lindo y aparte el contraste del agua, porque el agua es bellísima, con todo este paisaje desértico. Wow, sí, increíble. Fue algo más que soñar, o sea, nunca, más allá de mis expectativas, ¿me entiendes? Nunca me imaginé que fuera a tener la oportunidad Tan increíble, por supuesto. de llegar a, sí, y no pues por avión, que es lo no usual. Lo usual. Lo usual. Sí, lo usual. Sí. Lo usual. Lo usual. Exacto. Cata, ¿tú qué consejo le darías a esas personas que están tratando de perseguir y buscar y conseguir sus sueños? Porque según lo que tú me cuentas, creo que esa es la parte más inspiradora de tu historia y es cómo has logrado ir conquistando poco a poco tus sueños y bueno, vienen una gran cantidad de cosas que todavía están en camino y están en proceso, pero eso es lo que tú estás haciendo, eso es lo que tú haces, es cultivar y conquistar tus sueños. ¿Qué consejo le darías a esas personas que sueñan bien grande? Bueno, pues un consejo es, por ejemplo, como no encasillarse, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que me pasó a mí, o sea, es decir, yo estudié una carrera, pero de pronto, pues, no se dieron las cosas que, digamos, me estableciera sola en esa carrera. Trabajé algo, sí, como freelance, etcétera, pero, digamos, no me establecí en esa carrera, sino que las cosas, pues, las vueltas de la vida, ¿no? Entonces, como que a ti te pintan una cosa como muy lineal, ¿no? La sociedad, no sé, en fin, como si fuera la vida así lineal, ¿no? Como que después del colegio vas a la universidad, después de la universidad, y trabajas en lo que estudias y resulta que las cosas no siempre son así. Terminas jubilándote después de estar tantos años y exacto, te moriste y se acabó. Te lo pintan así muy lineal y no, la vida da muchas vueltas y pues también se trata de uno ser flexible con uno mismo y como con las propias posibilidades que se te van presentando, ¿no? Y como no encasillar de, solo estudié esto, entonces yo solo sé hacer esto, no, o sea, si te experimentas y te abres a más experiencias vas a tener, aparte de más experiencia laboral y como que es muy enriquecedor personalmente y, es muy cierto. Y te va a abrir más puertas, te vas a tener más posibilidades. Todo te construye, o sea, tu formación como diseñadora ha aportado a tu visión como fotógrafa, como viajera, o sea, todas las cosas, yo creo que todas las cosas que uno va aprendiendo en la vida de alguna manera se conectan. Se conectan, tal cual. Y llegó un punto en que, bueno, cuando estaba en plena, ¿cómo decir? Como que estaba consiguiendo todos estos sueños, haciendo realidad todos estos sueños. Y yo le decía a mis amigos más cercanos, y era como, es que a mí me parece increíble porque yo miro hacia atrás, así como decía Steve Jobs, conectar los puntos. Sí. Tantos puntos. Esa charla es increíble. Sí, yo amo esa charla es increíble. Porque es muy inspiradora, es muy cierta. O sea, sí. Y qué chévere poderlo uno mismo experimentar. Porque hubo un momento en que yo dije, wow, he podido lograr todo esto. Nunca me imaginé que fuera así, pero si yo me pongo a conectar todos los puntos, veo. Eso es lo que ha construido la persona que eres ahora. O sea, y lo que estás haciendo ahora, de alguna forma, es lo que va a construir exactamente. tu proyección a futuro. Es peldaño. Obviamente no se da de la noche a la mañana, ¿no? Pues paso a paso. Y aparentemente hay cosas que no tienen nada que ver. Exacto. Y de alguna forma te aportan. Exacto, eso es lo que yo te decía, como mi hobby de la bisutería, de la joyería, que es un tema que me gusta y lo hago, lo disfruto y siempre le he sacado algún provecho, ¿cierto? Y adicionalmente me abrió puertas para un trabajo. Que no me imaginaba. Yo sí voy a ser profesora de joyería básica. Nunca me lo imaginé. Y bueno, fue mi primer trabajo. Fue tu primer trabajo y lo que te abrió las puertas es estar. ¡Wow! Entonces sí es. Y era un hobby que venía haciendo desde el colegio. Y que me iba a imaginar yo que eso me iba más adelante a abrir puertas laborales. Nunca. Entonces todo lo que aprendes, algo te aporta. Todo, estoy completamente de acuerdo. Incluso cosas que de pronto no te imaginas, bueno, te abriste a tal experiencia que de pronto no te llamaba mucho la atención y al final resultó dando frutos más grandes de lo que pensabas. Entonces, yo creo que también seguir un poco la intuición, ¿no? Si tú sientes a veces que hay algo que ni siquiera sabes ubicarlo exactamente por qué, o no sabes justificarlo racionalmente por qué, pero hay como una intuición de que esto puede conducir a algo más. Exacto. Quizás por ahí hay algo interesante que pueda ocurrir. Exacto. Entonces, por ejemplo, con lo del inglés. Yo sabía que tenía que mejorar mi inglés antes de viajar fuera del país, pues me fui consiguiendo trabajos en los que me exigían inglés y así sucesivamente. Entonces, aparte de manera autodidacta, digamos,
no sé, me veía todo, películas en inglés, todo lo escuchaba en inglés, configuraba mi celular en inglés y todo para exigirme a mí misma el entorno en inglés, todo. Y así esas cositas te van aportando. Y luego ya, bueno, te exiges un poco más, vas consiguiendo. O sea, no dudar tanto de uno mismo, porque hay veces que uno duda demasiado de uno mismo y mira que sí lo puedo lograr. También pasa eso. O sea, hay veces que te quedas ahí como en ese punto en que no sé si dar el paso. ¿Sí? Sí. Entonces, y Hay lo que dar el das, paso, hay que lanzarse al y lo agua. das y viste que sí podías, pero es que Sí. dudabas de tu nivel de inglés, dudabas de eso. La Sí. única es enfrentar esos miedos también. Sí, sí, a mí también me pasó viajando un poco eso. Al principio yo tenía mucha duda de mi nivel de inglés, es como será lo suficientemente bueno, claro. En fin, y uno viajando es como realmente se tiene que poner a prueba y te das Exacto. cuenta que a veces ni siquiera uno tiene que esperar la perfección. No, Si esperas la perfección nunca lo vas a hacer. sí, exacto, exacto. Entonces es el asumir el riesgo y de alguna forma te haces entender y si tú te das cuenta, Perder la pena también. tal cual. O sea, La, igual, la mayor dificultad puede ser la pena. la pena, sí. Ay, no, qué pena que la embarré, que no dije bien esta Tienes palabra. derecho a equivocarte Sí, y eso es parte de... exacto, y la gente lo entiende porque, ok, sí, eres extranjero. Bueno, una que Nos otra pasa a persona. nosotros cuando estamos acá en nuestro contexto y de repente estamos hablando con algún extranjero que está tratando de hacerse entender en español. Exacto. Uno no espera que hable perfecto ni lo va a juzgar. Obviamente. O sea, Sí, exacto. Es entendible. Sí. Bueno, una que otra persona de pronto te mirará mal, te hará mala cara, pero eso es muy, o sea, Una que otra uno persona, entre, no sí. sé, entre sí. Es importante la actitud, yo Sí, creo. también. Sí. Entonces, bueno, si esa persona te mira mal, no te quiso contestar, pues habrá otra que sí esté dispuesta a ayudarte, ¿no? Sí. Pero yo soy de las personas que, pues preguntando se llega. O sea, Sí. yo me acuerdo que en mi primer viaje, por ejemplo en Las Vegas, y yo preguntaba 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Pregunto primero, la primera, que quién sabe si esa persona esté equivocada. Ajá. La segunda, me dijo igual a la primera, ok, o sea que vamos bien, o sea que sigo. Ok, y una Y tercera, la tercera, para confirmar. para confirmar que sí. Sí, o por si acaso una está mal, entonces tengo que una tercera vez preguntar a ver cuál de estas dos está en lo cierto, o bueno, algo. Sí. Pero ese es ejercicio. Ok, claro. Bueno, Cata, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Qué viene con tus proyectos? Bueno, ¿Qué te pues, gustaría hacer? lo principal pues ahorita es el blog, compartir estas experiencias, mi archivo fotográfico, que lo conozca más gente, llegar a más gente, y pues el resto es un poco, digamos que estoy a puertas de cambios y pues ahorita no puedo comentar mucho de eso. Pero eso porque, es pues, importante. Sí, exacto. Esos momentos son cruciales en la vida, los momentos de cambios. A veces Sí, da un poco exacto, de vértigo. es como una transición, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Porque hay muchas posibilidades en este momento, digo yo, ¿no? Entonces, cada vez que va a haber un cambio, es como... Hay un vértigo, hay Sí, un vértigo. exacto. Ay, ¿qué va a pasar? No sé. Y de pronto se presentan varias posibilidades a la vez y uno es como, ¿qué voy a hacer? ¿Por cuál me voy? Y todo eso. Ujú. Pero ha sido una experiencia que ya ha pasado anteriormente y, bueno, trato de seguir mi intuición. como tú Opinión dices. no pedida, pero si me pidieras que te dé un consejo, yo te diría que sigas cualquier cosa que tú decidas de alguna forma que te acerque a esos sueños y a eso que tú quieres conseguir. Exacto, exacto. No fue la razón. Y más tú que nos estás dando acá toda una lección al respecto de perseguir los sueños, de tratar de conseguir esas metas. Sí. Y creo que a quienes nos gustan los viajes, a quienes amamos la fotografía, esto también nos da, creo que mucha inspiración para tomar decisiones, para actuar en la vida, para arriesgarse, asumir el riesgo y hacer las cosas que nos gustan. Sí, sí se puede, a veces por los caminos que menos esperamos, o sea, es como abrirse, estar abierto a muchas posibilidades y de repente hay otros caminos para llegar a esos planos, a conseguirlo. Cata, de verdad que me encantó conversar contigo, Sí. qué tertulia tan agradable. Lo mismo. Tú sabes, el tiempo es corto, pero creo que Sí. nos quedan muchos temas para conversar y pues espero que volvamos a hablar en una próxima oportunidad, que Claro. nos veamos, Sí. qué sé yo, después de una próxima expedición o que nos Claro, encontremos una en el próxima siguiente viaje expedición. que lo hagamos. Sí. Perfecto. Que quién sabe, la próxima tertulia la grabemos desde
cualquier otro rincón del planeta donde nos volvamos a encontrar. Ajá, exacto, perfecto. Y de Me verdad que encanta. muchísimas gracias. A ti Ha también. sido muy enriquecedora esta charla. Gracias, Y- gracias a ti por invitarme, mira como que estábamos conectados porque pues yo te escribí y tú me dijiste, oye, yo tenía la Sí. idea, o sea, qué chévere eso. No, y no sabía que estabas en Colombia Sí. también, porque como siempre tú estabas en cualquier Muy parte, rápido. yo estoy muy poquitos Acá. días acá. Ujú, sí, estaba entre un mes y medio y ahorita estoy un poquito más de tiempo por lo que estoy en esa transición Sí. que te cuento, pero Y coincidimos en este espacio, qué bueno Sí. que se da, de verdad que muchas exacto, gracias. también por estoy tu muy tiempo. contenta de eso, o sea, como que, ve, mira, o sea, como que surgieron las ideas ahí, como que, oye, no sabía, pero ya tenías la idea de pronto contactarme o supuesto. algo y mira, si vieron las No, tú cosas sabes de que yo soy un amante coincidir. de los viajes Sí. y todas estas cosas me gustan muchísimo. Ujú, Y de estos también temas. aprendo un montón. Exacto, sí, acá compartimos ideas y aprendemos ambos. Chévere, Genial. chévere, Cata, Muchísimas muchas de verdad. gracias. Muchas gracias. Por último, te voy a pedir que nos dejes acá en esta libreta que se institucionalizó desde hace muy poco, pero cada invitado nos ha dejado algún mensaje para compartir. Entonces, para cerrar, me gustaría pedirte que nos dejes aquí Claro que sí. algunas palabras tuyas. Listo. Chévere. Claro. Vale, gracias. Uy. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on?